están prestando desde La Voz en New Haven, Connecticut, nuestro programa Puntos de Vista. En este día vamos a tener un día muy especial y se lo estamos dedicando 2 horas a Puerto Rico, a la ayuda que Puerto Rico necesita, a nuestros isleños, esos héroes que están batallando contra tantas cosas, tantos riesgos, tantos peligros. Hoy vamos a traer a su atención con mucho placer, y para mí es un orgullo, el traer 3 profesionales que trabajan directamente en la salud. Lo que vamos a hablar es de la ayuda, no ayuda en términos de cuestiones materiales o de enviar alimentos, de enviar comida o de enviar ropa. No. Hoy vamos a hablar del punto de vista de medicina, de qué podemos hacer del punto de vista de la higiene colectiva, qué podemos hacer desde el punto de vista de la salud colectiva del pueblo puertorriqueño que hoy se encuentra en una situación tan terrible y tan grave. A nosotros ha llegado hoy a esta emisora 3 personas que son miembros fundadores de una agrupación que se llama Puerto Rico Rising. Puerto Rico Rising es una organización sin fines de lucro que se fundó en muchos estados de la nación. Simultáneamente, tan pronto ocurrió María. El Puerto Rico Rising proviene en su mayoría de profesionales, trabajadores de la salud, abogados, que como dije antes bregan con cuestiones de salud y están muy interesados y están enfocados en el aspecto de la salubridad en la isla. Ellos en Connecticut son tan solo un capítulo, y creo que existe otro capítulo más que también brega con las cuestiones de salud en Maryland. Los demás capítulos que se han formado, todos estos son de la diáspora. Bien. Puerto Rico Rising, aunque tiene un nombre en inglés, es boricua como el coquí. Y surge de la necesidad grande que tenemos de poder ayudar. Todos bien sabemos que los puertorriqueños, todos, desde los 40, de los 50, nos dividimos en 2 grupos, 2 masas bien grandes. Los que nos vinimos a Estados Unidos y los que quedaron en la isla. Ahora, en el 2017, ese grupo se divide todavía con algo más terrible, más fuerte. Y es que estamos divididos en 2 grupos. Aquellos que vimos a María por televisión y por vídeo, o alguien nos comentó, o vimos las noticias. Y también están los isleños, los que tuvieron que sufrirla de pecho, de frente, los que tuvieron que vivirla en carne propia, los que derramaron su sangre, los que ayudando a otros, los que algunos fallecieron, y son muchos. Pero somos 2 grandes grupos con una denominación en común. Somos boricuas. Y nos preocupa tanto a los que vivimos aquí en la diáspora en Estados Unidos, en el área de New England, como todos los demás. Nos preocupa muchísimo, grandemente, la suerte que están corriendo nuestros compatriotas en esa isla. La manera en que yo lo veo, y es lo que queremos exhortar en este día, es que está bien, pasó la tragedia, no hemos podido levantarnos de ella todavía. No pienses que no puedes hacer nada si estás viviendo en Nueva York, si estás viviendo en Boston. No. Eso es una mentira. No te dejes engañar por esa mentira. No pienses que tienes las manos atadas. Queremos exhortarte a que te unas, a que busques de qué manera puedes ayudar a la isla, a los isleños, y te garantizamos que tan pronto comiences a hacer algo y empieces a sentir con tus manos que estás haciendo algo, con tu mente, caminando, llevando, cargando cosas, tan pronto hagas eso, vas a tener un antídoto que no falla. Te vas a sentir mejor, y ese sentimiento de culpa y de impotencia se hace nada. En esta tarde, para mí es un honor el traerles a su atención 3 damas. Las 3 damas son boricuas, las 3.
Son profesionales y están trabajando sin parar y sin descanso para poder ayudar a Puerto Rico a través de la organización Puerto Rico Rising. Vamos a comenzar con la doctora Marieta Vázquez. Ella es doctora, trabaja en la Universidad de Yale, en el Hospital de Yale. Junto a ella se encuentra la doctora Marian Acevedo, ginecóloga, la cual también trabaja en la Universidad de Yale. Y junto a ellas dos tenemos a la licenciada Adri Sotolongo. A las tres les entrego el programa. Vamos a empezar con Marieta. Marieta es la primera que yo conocí. La primera vez que viniste aquí al programa fue para hablar de otros asuntos también muy importantes, y es de la ayuda que reciben los hispanos emigrantes que llegan al estado de Connecticut y que necesitan ayuda y asistencia médica. Usted dirige una agrupación en la Universidad de Yale con ese propósito, pero ahora veo que de momento estás en otra organización. ¿Cómo pasó? ¿Cómo surgió? Vamos a empezar. ¿Cómo surgió la idea de Puerto Rico Rising? ¿De dónde nació? Gracias primero que nada por tenerme en el programa de nuevo, y eso que acabas de decir, cómo se cambia, ¿verdad? De la disyuntiva. Yo hago muchísimo trabajo con los inmigrantes, con la población hispana indocumentada en los Estados Unidos, y a través del último mes mucha gente me ha preguntado cómo se siente, y yo digo que es algo bien agridulce, porque yo estoy acostumbrada en mi vida profesional a trabajar en proveer socorro médico y humanitario, pero nunca pensé que iba a llegar un momento en que yo lo iba a hacer para mi propio país. Y entonces pues eso se vuelve bien agridulce. Es bueno porque sentimos que estamos ayudando, y eso que usted estaba diciendo de que la gente se siente, ¿verdad?, bien impotente, sobre todo aquí en Estados Unidos, que, o sea, yo tengo agua, tengo luz, tengo teléfono, me acuesto a dormir y hay aire acondicionado, si hay frío tengo calefacción, y entonces sentimos ese dolor de no poder pasarlo, pero lo vertimos en trabajo. Y eso pues es bueno, pero pues bien agrio, porque realmente Puerto Rico necesita ayuda, y necesita mucha ayuda. Todo esto comienza el mismo 20 de septiembre, o sea, Puerto Rico pasó por un huracán y a la semana venía otro, y todos oíamos que podía ser bastante catastrófico, pero yo por lo menos le puedo decir que yo jamás pensé que iba a ser de la magnitud de lo que sucedió en Puerto Rico. Y justo después del huracán, como muchos de nosotros, lo primero que vino a mi mente es cómo está mi mamá, mi papá, mis hermanos, y tratar de establecer esa conexión con ellos. Yo soy bien afortunada de que nadie en mi familia perdió la vida. Las pérdidas fueron todos están bien, las pérdidas han sido materiales, pero pues la parte mía médico, lo otro que hice después de asegurarme que mi familia estaba bien fue comenzar a contactarme con colegas en Puerto Rico para ver cómo están los hospitales, cómo están los médicos, y tomó un tiempo, tomó días, porque una de las cosas que estamos viendo es que la conexión no es fragmentada, la conexión se perdió. No, la comunicación se fue completa. La comunicación definitivamente se fue, y entonces fue... Yo le diría que si esto sucedió miércoles, como para el viernes, yo recibí una comunicación bien breve del director del programa de pediatría en Puerto Rico. Y fue un mensaje de texto que decía, necesitamos, si había una lista de cosas que necesitaban. Y ese texto, para mí personalmente, ese texto desató lo que ahora ha sido un movimiento grandísimo, que por primera vez, yo creo, hemos logrado que la diáspora médica en Puerto Rico esté lo más unida que ha estado probablemente nunca en la historia de los médicos puertorriqueños. Y por lo menos en mi historia comenzó con ese mensaje de texto a través de las redes sociales, que es algo, y podemos hablar, creo que debemos hablar de las redes sociales en el programa de hoy. Definitivamente. La importancia es una herramienta.
para nosotros ha sido instrumental. Ya. Muchas veces el único contacto que teníamos con la gente en la isla, con los hospitales, con los médicos, con los primeros auxilios, con los pacientes, con la gente que necesitaba ayuda. Wow. Era a través de eso, y muchas veces nosotros recibíamos el mensaje antes que el gobierno los recibiera, porque no había teléfono, no había señal. Y aquellos que conseguían una barrita de señal, que podían poner algo en Facebook, que podían enviar un mensaje de texto, nosotros los recibíamos. De ahí fue que no había de otra, nada más que unirse, organizarse y empezar a ser más activos en la recuperación. Bueno, inicialmente en la emergencia, y ahora en la recuperación. La cuestión del punto de vista médico, de sanitaria, fue algo que a mí me llamó la atención casi al principio, cuando yo empecé a ver los miles de millas cuadradas que estaban inundadas de agua en todos sitios en Puerto Rico. Y trajo a mi mente y a mi memoria las clases que yo cogí de sanitaria cuando estaba en el colegio de Mayagüez, y me acordé de los mosquitos. Y desde el primer día, cada vez que yo enviaba un texto a Puerto Rico a alguien, siempre terminaba diciendo: cuidado con los zancudos. Porque es que yo pienso que a largo plazo el problema de los mosquitos y de las epidemias que pueden traer y regar podría ser el talón de Aquiles de toda la tragedia de todos los puertorriqueños, porque de no poderse controlar a tiempo y dejar que pierda el control y que se regenere y se crezca exponencialmente, porque no es matemática, es exponencial. Si hoy tienes 100, mañana tienes 300, después tienes, o sea, crece y crece y crece, y pienso que puede llegar a un punto en que no haya una solución, que es demasiado fuerte. Pues hoy nosotros vamos a estar hablando de temas como eso, y me alegra mucho que estamos todos en la misma onda, en el mismo son. El asunto de las cosas que queremos hablar es cómo lo que más nos interesa en este momento, pienso yo en mis televidentes, es que ustedes nos describan desde su punto de vista como médicos cuál es la condición que hay en la isla hoy con relación a los problemas de enfermedades transmisibles, o como ustedes les quieran llamar. Podríamos empezar con eso. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué está ocurriendo en Puerto Rico hoy que es diferente a cuando comenzó el huracán? ¿Qué ayuda ha llegado? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ustedes han logrado? ¿Qué tienen que sea tangible, que se pueda tocar? Nosotros hicimos esto, hicimos aquello, o estamos en el proceso de hacerlo. Ustedes tienen la palabra. Bueno, por parte del capítulo aquí en Connecticut, nosotros comenzamos literalmente la semana del huracán. El primer envío, que se coordinó a través de los doctores en el New Haven Hospital, contaron con 15,000 libras de materiales médicos para enviarse a Puerto Rico. La mayoría de ellos llegaron al área del centro médico, aunque entiendo que muchos de estos hospitales también han compartido sus suministros con otros hospitales en necesidades en las áreas rurales. En total, de Connecticut han salido ya en Puerto Rico como 20,000 libras, más o menos. Hay como unas 15,000 más que deben estar saliendo esta semana. Han salido, ayer fue, como 100,000 libras más de materiales generales de necesidad, no solamente asuntos médicos. Y tenemos otro warehouse con otros materiales que esperamos que salgan pronto. La realidad es que ha sido un trabajo conjunto, no solamente con los del equipo de Puerto Rico Rising, sino también con otras organizaciones de otros estados que se han acercado a nosotros buscando maneras de ayudar en este tema. Como dijo bien la doctora, la comunidad médica en Estados Unidos de la diáspora se ha activado y están listos para trabajar. Nosotros hemos ayudado a conseguir vuelos para envíos alrededor de como 50,000 libras en medicamentos y en otros suplidos médicos de otros estados. Esos vuelos se han hecho en líneas privadas, líneas del gobierno federal. Literalmente lo que se consiga. Hemos tenido de las llamadas mulas, que es alguien que va a Puerto Rico y se lleva una maleta con materiales, a charter flights que nos dicen tenemos unas libritas extras si quieren entrar algo. Algunas aerolíneas muy generosamente nos han dado espacio. JetBlue, United nos han dado espacio para mandar materiales. Literal, tuvimos un avión, lo que dicen fletado, que se envió con materiales también, pero literalmente estamos buscando todas las alternativas para asegurarnos de que estos materiales lleguen a Puerto Rico y se lleguen directamente a los hospitales. ¿Ustedes han tenido que pagar por esa transportación o ha sido...? Por ahora no, pero en el futuro creo que va a llegar el momento en que alguien va a pasar la factura. Necesario. Yo creo que para
para los oyentes que están aquí en Connecticut, es bueno que sepan porque Connecticut ha tenido un rol bien importante en el ámbito de ayuda médica después del huracán. Nosotros, nuestro grupo, fuimos pioneros y continuamos siendo pioneros en el área de ayuda médica, como dijo la licenciada. Hicimos el contacto rápidamente y nuestro éxito, creo yo que fue por ciertas cosas. Número uno es haberlo hecho bien rápido. Hicimos contacto con los médicos en Puerto Rico y tuvimos esa suerte y teníamos la necesidad directa de los hospitales. No éramos personas en Estados Unidos que decíamos, creo que se debe necesitar tal cosa, sino por nuestros contactos con personas en Puerto Rico, nosotros sabíamos exactamente lo que se necesitaba en el hospital pediátrico, lo que se necesitaba en el hospital universitario, lo que se necesitaba en Ponce, lo que se necesitaba en los refugios. Perdone, ¿cuál es su principal contacto en Puerto Rico? Todos. Pero he oído... Nos llama algunas veces un doctor, algunas veces el administrador, una enfermera. La persona que consiga cómo comunicarse se comunica con nosotros. Y lo que hemos trabajado es que siempre y cuando la conversación sea médico a médico, o sea, yo no puedo recibir esa llamada porque yo no desconozco de los medicamentos y no quiero cometer un error. Tenemos que asegurarnos que esto se haga bien y que se haga correctamente. Así que un médico se comunica con otro, aunque sea por texto, por Facebook, por lo que sea, aceptamos el mensaje y los incluimos en las listas para asegurarnos de que esa información se sepa. Y esas listas las hemos compartido con otros hospitales para que también tomen la batuta de unirse a esta iniciativa y envíen medicamentos directamente a Puerto Rico. Eso, los medicamentos que se enviaron a Puerto Rico, que se han enviado, ¿cómo ustedes lo consiguieron? ¿Cómo llegó a sus manos? Fue donado, o sea, sabíamos a dónde iba, teníamos las listas, teníamos los contactos en Puerto Rico. Fuimos a nuestros vecinos. Yo fui al hospital de Young Haven donde yo trabajo y al hospital del Connecticut Children's en Hartford, al unísono, a las dos, y pedimos ayuda. Y en cuestión de 48 horas teníamos 15,000 libras de medicamentos y de suministros médicos. Wow. Y el hospital no solamente nos ayudó a montar esto en 48 horas, sino otro de los doctores que trabaja con nosotros consiguió un contacto con la línea aérea United y United nos dio el espacio en el avión. El hospital dio los trucks para llevar eso y en 48 horas ese truck, esas 15,000 libras llegaron a la puerta del hospital pediátrico. Y yo no les sé decir lo que nosotros sentimos al recibir el texto con una foto del hospital pediátrico, donde yo creo que en las fotos para los oyentes que están en el internet sale como un letrerito con una banderita que dice de Yale hacia Puerto Rico con amor. A eso le tomaron fotos y eso fue lo que nos enviaron a nosotros, o sea, con un mensaje que decía en 48 horas desde que ustedes empezaron a moverse, 48 horas después ya estaba en Puerto Rico. Eso llegó a Puerto Rico. Y esa es verdad la gasolina que a nosotros nos mantiene. Pero en ese momento y todo es donado. En ese momento, entonces pues estábamos todos bien contentos, pero nos dimos cuenta inmediatamente cuál es el próximo paso. Terminas uno y sabes el otro. Yo en ese momento ya yo sabía que el próximo paso es, si nosotros logramos esto en nuestro centro, el próximo paso es regar la voz, porque todos los centros en Estados Unidos pueden hacer lo mismo, porque Puerto Rico necesita ayuda y necesita mucha. Y lo que hicimos fue, nos fuimos a los medios, la alcaldesa de New Haven, Toni Harp, tuvo una conferencia de prensa y uno de ustedes me dijo y yo salí de clínica y me aparecí y ahí hablé en la conferencia de prensa. Después de eso nos fuimos con los senadores Blumenthal y Murphy, que nos dieron plataforma de una conferencia de prensa de ellos, donde entonces pudimos decir, nosotros fuimos los primeros, pero ahora todos ustedes tienen que hacer lo mismo. Y en ese momento entonces como nosotros ayudamos y como Puerto Rico Rises en Connecticut se vuelve un centro importante para ayudar a los demás, es en que entonces nosotros hacemos como consultoría. Los demás centros dicen, hay un boricua en todos lados, yo estoy en Houston, yo quiero ayudar, ¿cómo ustedes lo hicieron? Y ahí se vuelve lo que nosotros hacemos como esta máquina de
consultoría, de ayudar a, mira, esto es lo que necesita, compartiendo nuestras listas, compartiendo nuestra experiencia, compartiendo nuestros contactos de transportación. Y si nosotros añadimos todos los suministros de todos esos otros centros que hemos ayudado a llevar cosas, son muchos, y eso es algo, pues claro que estamos... En su mayoría fueron medicamentos. En su mayoría son nosotros medicamentos. ¿Esos medicamentos requerían algún trato especial? ¿Tenían que estar refrigerados, me imagino? Mayormente yo creo que lo que enviamos no necesitaba refrigeración. No necesitaba. En eso ayudaba. Y ya estaban todos, ustedes necesitaron gente para empacarlo, ya vino empacado. Depende. Ha sido así. Tenemos voluntarios que nos voluntarios. ayudan. Lo único que hasta ahora ha ido refrigerado ha sido un cargamento de insulina. Ese sí requirió refrigeración. Pero si hay que empacarlo, o sea, un profesional tiene que empacarlo. Yo tengo que firmar con mi licencia médica aquí para que esos medicamentos se vayan y que tenga alguien recibiéndolos. Lo otro es que ha sido una labor que comenzó con muy poco tiempo para organización, pero es extremadamente organizada. O sea, la licenciada Sotolongo y su esposo, que son importantísimos en este movimiento, el doctor David de Ángel Solá, tienen muy buenos contactos con Puerto Rico, y hay fundaciones, por ejemplo, como la Fundación Bechara, que es una fundación sin fines de lucro, y ellos son los que estaban esperando el cargamento y llevaron el cargamento, y este cargamento llegó a Puerto Rico a una semana del huracán. O sea, las calles estaban bloqueadas, el aeropuerto acababa de abrir, o sea, casi la gente todavía estaba en sus casas, todavía había toque de queda. Ya había llegado. Pero sin embargo, yo me imagino que la cantidad de medicamentos que habrán llegado en ese momento es tan solo una fracción de todo, pero una fracción pequeña de todo lo que necesita. Porque vamos a ir cambiando un poquito el tema, si me lo permiten. Tengo entendido que en Puerto Rico hay algunos 60, 70 hospitales públicos, de los cuales en su gran mayoría no tienen electricidad. Y según leí una vez, solamente el 40% de esos que están funcionando a base de generadores. Estos generadores afectan los instrumentos electrónicos en el hospital por el voltaje que producen. Sí, definitivamente. Yo creo que los hospitales están tratando de sobrevivir con la manera, con lo que puedan, y cuando encuentran con los generadores, con la manera en que pueden mantener las luces prendidas. Pero yo por lo menos estuve en Nueva York durante el huracán Sandy, que también perdimos la electricidad, y muchas veces transfería a los pacientes, muchas veces hay que terminar operaciones, hay casos de emergencia y hay que resolverlo con muy poca electricidad. Eso ha sido, o sea, yo creo que eso ha sido una de las cosas más difíciles para el ámbito médico, y es la falta de electricidad, porque un sinnúmero de hospitales cerraron. Al principio habían mucho menos de la mitad. O sea, nosotros sabemos de hospitales inmensos como el Regional de Carolina, que son uno de los hospitales más grandes de Puerto Rico, que lo que tenía era 4 generadores pequeños conectados unos a otros. Y entonces de un hospital completo lo único que funcionaba era la sala de emergencia. Wow. Y así muchísimos hospitales. Yo vi un vídeo en un hospital en Canóvana en que los médicos, periodista de CBS llegó. David Vernon. Ya, ha sido muy bueno. Pues estaba buscando médicos dentro del hospital, porque él llegó a visitar el hospital y se encontró los médicos afuera en el parque echándole gasolina o diésel a ellos personalmente, para entonces volver otra vez a seguir con su trabajo. Nosotros todos tenemos las historias de los médicos que están allá, y uno de mis compañeros, yo lo llamé para ver cómo estaba, para ver qué necesitaba, qué podíamos ayudar, y él decía, nos están cambiando las guardias, los turnos, y cuándo las hacemos, porque han habido varios asaltos a los médicos saliendo del hospital. Eso era uno. Y lo otro, sobre todo cuando eso fue mucho más temprano, justo después del huracán, que el cardiovascular, que no es solamente importante para Puerto Rico, sino para el Caribe. Así es, una de las grandes instituciones. Todavía no estaba funcionando, y recibieron un paciente que tenía un STEMI, que es un ataque al corazón, que es usualmente atenderlo con un cateterismo, a lo mejor hay que poner un stent, etcétera. Y en ese caso no estaba funcionando, o sea que a ese paciente le dieron morfina para que estuviera cómodo,
y era esperar a que pasara el tiempo. Y esas son las cosas, esas son las historias que nosotros tratamos de poniendo nuestro granito de azúcar, porque o de sal. Pero con lo poquito que podemos tratar de ayudar para prevenir esas historias, que no son los números grandes, no son los números, la mortalidad luego de María, son ese impacto que poco a poco va a tener el huracán en el pronóstico de una condición, en la manera en que se trata una condición. El hecho de Puerto Rico tiene hospitales regionales. Me imagino el centro médico es uno, el de Carolina es otro, me imagino que el de Mayagüez será otro. Como esos deben haber algunos, no sé cuántos, 10, 15. Ninguno de ellos tiene electricidad, que usted sepa. Pues al principio no. Y estaban funcionando los que podían, los que tenían generadores funcionaban con generadores. Ya ahora se ha restablecido el sistema eléctrico de centro médico, pero cuando digo restablecido, un día sí, un día no, se va la luz periódicamente. El regional de Carolina ahora tiene luz, San Lucas de Ponce tiene luz, Mayagüez eventualmente tiene luz. Pero no podemos decir en estos momentos, en este día, hoy 23 de octubre, tanto tiempo después del... Dios mío. Un mes y una semana. Un mes y una semana en 2 días va a ser. Ok, pero no podemos decir que el problema de la electricidad en estos hospitales ya está resuelto. No, todavía... Ha mejorado, pero no pero no es permanente. No es permanente. No. Ustedes se imaginan, los hospitales principales de Puerto Rico todavía no pueden contar hoy, un mes y una semana después del huracán, con un sistema eléctrico, de electricidad, de energía eléctrica, que sea confiable y que sea permanente. Todavía hay duda. Vamos a parar por un momentito para pasar a los anuncios, pero no se vayan porque esto se va a poner mucho más interesante. Nos vemos ya mismo. Ya, eso te iba a decir, ya son un cuarto de... Pues estaba pensando que era del Del pro. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo. Imagina la sonrisa de tus hijos corriendo por el patio con Max. Mientras tú y tu esposo sentados en el jardín, bajo un sol radiante y con tu bebida favorita, planean el próximo paseo familiar. Ahora deja de imaginar y ponle fecha a tus sueños. Es hora de convertir una casa más del barrio en un verdadero hogar. Llama a Prisma hoy y aprende cómo podrías ser dueño de casa. Te ayudamos con préstamos convencionales, de gobierno, con Tax ID. Sí, con Tax ID. Y lo que es mejor, en tu idioma, de la A a la Z. Así de simple. 203-683-0600. 203-683-0600. Prisma Lending Group, tu hipoteca latina. Igualdad de oportunidades en préstamos para vivienda, sujetos a aprobación de crédito. Prisma Lending Group LLC, licenciados con el Departamento de Asuntos Bancarios de Connecticut, NMLS 2250. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo. Bienvenidos de regreso a nuestro programa Puntos de Vista. Le habla René Carrasquillo y hoy estamos hablando sobre Puerto Rico y cómo podemos ayudar a los isleños. Conmigo tengo el honor de compartir junto a mí a 3 damas puertorriqueñas que son líderes de un grupo que se llama Puerto Rico Rising. La doctora Marieta Vázquez, la doctora Mariana Acevedo y la licenciada Adri Sotolongo. Estamos hablando
de qué está pasando en Puerto Rico y qué podemos hacer para ayudarle. Estábamos en el tema que estábamos hablando, eran los hospitales, las condiciones de los hospitales en este momento. Es triste, pero tenemos que traer la colación el hecho de que los hospitales en Puerto Rico, especialmente los hospitales regionales, los grandes, Carolina, San Juan, Mayagüez, no tienen todavía un servicio eléctrico, de energía eléctrica, que sea confiable y que sea continuo. Todavía están en la problemática de se va la luz o se pierde la luz, y eso ustedes pueden imaginarse cómo les puede afectar a esos hospitales sus funcionamientos en su salón de emergencia, sala de operaciones, todo eso. Es triste, pero vamos a seguir hablando. Doctora Vázquez, entiendo que por otro lado también ustedes asesoran congelación a vacunaciones, lo tengo aquí, a brotes, cómo bregar con brotes de enfermedades, vamos a hablar de los brotes porque me interesa como lo dije desde el principio. Ok, le voy a hacer un comentario que no sé si ustedes lo han tomado en consideración todavía. Yo tengo un sobrino, Robertito, Dios te bendiga. Robertito vive en un piso 23 en el área de Atorrey, bueno, no sé, pero él me dice a mí que desde su balcón él puede mirar tantas casas que el agua se les acumuló en los techos. Acuérdate que en Puerto Rico los techos los cogen y los impermeabilizan para que no pase el agua dentro de la casa. Pero en estos días él me dice que son cientos de techos que tienen agua acumulada, y según va pasando el tiempo esa agua va tornándose oscura. Otra más que no sabemos cómo bregarlo son las piscinas. La gente que vive en Puerto Rico que tienen el dinero de tener una piscina, ahora mismo tienen una piscina que se ha convertido en un pozo séptico. ¿Y qué podrían hacer para poderlo resolver si no tienen electricidad para bombear el agua afuera? Tendrían que buscar una bomba de agua, y a dónde van a descargar esas aguas que podrían estar ya contaminadas. O sea, todo se va como el domino. Cuando cae un domino siguen cayéndose los otros y se va poniendo más difícil. El problema de las aguas empozadas en Puerto Rico, ¿se está haciendo algo con ellas ahora que usted conozca? Pues, ¿por dónde comenzar? Es que hay muchas de las cosas que se pueden prevenir. Por ejemplo, el agua en los techos surge porque se tapan los drenajes. El drenaje del agua. Y entonces volvemos al problema de la comunicación. Si hubiese habido, creo yo, vías abiertas de comunicación para poder ofrecer educación a la población, pues es tan fácil como para haberle dado la recomendación a todo el mundo de que subiera los que puedan, que subiera los techos, que limpiaran todos las ramas y eso, para limpiar los desagües. Para poderlo desahogar. Pero, señor Carraquillo, eso es la persona que tenía techos. Muchas de las casas en Puerto Rico perdieron los techos, y al día de hoy hay muchas casas que ni siquiera tienen techo. No, y encima de eso ha estado lloviendo con una gran frecuencia, y eso son aguas que se están acumulando ahora dentro de la casa. Ha traído muchos problemas. Mi especialidad son las enfermedades infecciosas, y como epidemióloga, bien al principio yo estaba muy preocupada por los brotes, por el control de infecciones. De hecho, una de las cosas que hizo nuestro grupo fue, junto con una pediatra en Puerto Rico, escribir un protocolo de cómo prevenir infecciones. O sea, ya a la semana del huracán nosotros habíamos escrito una propuesta hablando de que en Puerto Rico iban a haber brotes de leptospirosis. Y ya empezó en Canóvana. Que mucho antes, de que si no se tomaban ciertas medidas, podían haber brotes de leptospirosis, podían haber brotes de gastroenteritis, que son vómitos y diarreas, que podían haber brotes de conjuntivitis, que podían haber brotes de escabiosis, que esas son las primeras enfermedades típicas de una condición como esa. La influenza, esta es época de influenza. La varicela, o sea, todos los brotes que tenemos ahora
aquellos que somos expertos en salud, ya estábamos muy preocupados con ellos. Lo que Porque pasa es que va a haber un incremento súbito en ellos. pues claro. Bien, esas enfermedades, todas las que acabas de mencionar, tienen que ver con el mosquito. El mosquito es el que las transmite. No. Okay, bien. Con mosquito, pues ¿Cuáles son las de los mosquitos? las de los mosquitos en Puerto Rico, pues desde bien sencillo, cualquier mosquito que pica, muchas picadas. Tenemos niños, yo he sabido de niños que han tenido unas reacciones alérgicas severas por la cantidad de mosquitos que tienen. De picadas que tienen. Se rascan, se abren la piel y entonces ahí entran infecciones sencillas de piel, simple y llanamente por tener un sinnúmero de picadas de mosquitos que se rascan. Eso es de lo más sencillo. Las enfermedades transmisibles por mosquitos, las más comunes en Puerto Rico, que son transmisibles por un solo mosquito, es el dengue, el Aedes aegypti, el dengue, el chikungunya y Zika. Y esas tres se transmiten por el mismo mosquito. Como usted bien dijo, los aposentos de agua son, numerosos, no solamente por el paso del huracán, sino después del huracán ha habido mucha lluvia y es bien difícil, la gente está todavía tratando de reconstruir. Pregunta, los mosquitos, cuando yo viví en Puerto Rico hace muchos años atrás, cuando ya llegaba esta época que uno decía, está empezando las frescas, los mosquitos como que tendían a desaparecer porque las temperaturas bajan un poco, digo, no es tanto, pero bajan, ¿verdad? Eso se podría pensar como una esperanza de que los mosquitos por el cambio en temperatura, o es algo que en realidad no tiene. En Puerto Rico tendría que haber un invierno para que murieran todos los mosquitos. Sí, es cierto que el huracán, por sus vientos huracanados bien fuertes, mata a los mosquitos adultos. Y entonces inmediatamente después del huracán, la población de mosquitos disminuye. Pero ¿qué sucede? No se erradica. Y entonces todos los aposentos de agua, como usted bien dijo, los techos inundados, el agua en envases, y bien importante también las piscinas. Hay muchas personas que se han ido de Puerto Rico, no han mantenido la higiene en sus piscinas, y esas piscinas se están volviendo criaderos de mosquitos, y ahora mismo la población de mosquitos está aumentando muchísimo. O sea que es importante en Puerto Rico hablar de esto. Nosotros, una de las cosas que nosotros hicimos, además de escribir esta propuesta para el país de control de brotes, fue crear unos mini clips de video y de radio para la educación a la población, hablando del control de mosquitos. ¿Qué hacer para controlar los mosquitos? Es esencial. De agua limpia, del lavado de las manos, de la importancia de las vacunas. Pero la realidad es que la difusión de esta campaña educativa se dificulta porque mucha gente no tiene internet. O sea que es a un mes y una semana después de para mí, un cataclismo, definitivamente. La ayuda, desde el punto de vista de salubridad, desde el punto de vista de medicina, lo que hay que hacer y lo que se necesita hacer en Puerto Rico para mantener un control colectivo de todas estas enfermedades, ¿es lo que se está haciendo ahora? ¿O usted cree que no se está haciendo suficiente y hace falta más? Yo voy a empezar por decirle que yo estoy lejos del país y pueden haber muchas campañas de las que yo no tenga conocimiento. Bien, al principio, justo después del huracán, no existían, porque todavía la prioridad era salvar vidas, llegar a todos los pueblos y asegurarse de la seguridad de las personas. Pero lo que hay que hacer, el cometido es tan grande, es tan enorme que dificulta estas campañas. Sí, ya hay un reconocimiento de la importancia del control de brotes, porque ya no es control de brotes, ahora es manejo de brotes. Hay brotes de leptospirosis, ya la influenza llegó a Puerto Rico,
el A y el B. Hay brotes de conjuntivitis, que son infecciones de ojo, hay brotes de sarna, hay brotes de gastroenteritis, o sea que ¿En qué áreas en particular? en todas partes. Una pregunta. En todas partes. Puerto Rico completo está en riesgo, o sea, En todas partes. ¿qué podríamos decir? ¿Habría alguna diferencia en si vives en las costas o vives en la montaña? ¿O no, Yo creo no que lo podemos? importante con la crisis también, y es parte de la magnitud de lo que ha sucedido, es que en este momento, con la falta de electricidad, falta de comunicación, falta de agua fresca, o inclusive mucha gente tiene agua, pero las plantas no están procesando como estaban procesando antes, es que la población en Puerto Rico y la gente que está afuera, que tiene familiares en Puerto Rico, tienen que entender que las situaciones están perfectas para que hayan unas epidemias en toda la isla. Y Puerto Rico es suficientemente chiquito que independientemente donde usted está, lo más importante es protegerse contra los mosquitos, con las mallas contra los mosquitos, tratando de... Lo que quiere decirle es que el área de la isla es tan pequeña que no hace ninguna diferencia, o sea, si estás en la montaña o estás... si ocurriese una epidemia grande, todos estarían sometidos, estarían a riesgo de tomarla. Y yo creo que lo importante a nosotros, como tratando de prevenir esas epidemias pues, que surjan, o inclusive nuestra audiencia, si hablan con sus familiares que estén en Puerto Rico, pues entonces tratar de hablar de maneras de protegerse en contra de esas enfermedades. Y para eso fue que hicimos los videoclips y los videos. Y a lo mejor puedes hablar un poquito de... Yo creo que es importante que no decimos esto porque queremos que haya pánico. Sí. No, pero hay una realidad y es una realidad. Y son cosas sencillas. Exacto. Lo más importante para prevenir infecciones es lavarse las manos. Eso es lo más importante. Tan sencillo como eso. Y ha sido probado en Estados Unidos, en el Caribe, en Europa y en la China, en todos lados. Es lavarse las manos. Pero para lavarse las manos uno necesita agua, necesitas agua limpia. Agua, jabón. Jabón, toalla, o estos sanitizers de alcohol. Y es bien importante comenzando por eso. Las vacunas pues son muy importantes también, porque es mucho más fácil prevenir que tratar, sobre todo ahora que estamos en un ámbito en que los centros médicos no tienen suministros, no tienen tantos medicamentos, no hay acceso, es difícil llegar a los hospitales, y entonces pues claro, la prevención es bien importante. Otra cosa, que cuando usted habla de epidemias y de quién está a riesgo, cuando nosotros pensamos en Estados Unidos, si va a haber, por ejemplo, un brote de influenza, pensamos en personas que están aglomeradas juntos, ¿no? Que se transmite porque yo estoy bien cerca de ti, físicamente. Estamos en un refugio. Pero ahora mismo en Puerto Rico, todo el mundo está aglomerado, porque los que no tienen casa se fueron al refugio. Y aún la población pudiente, se fueron a casa del vecino donde habían 5 y ahora hay 10. Que tienen planta, ¿dónde están durmiendo esas personas? Que hay que estar malnutrido, y que eso lo ponga a un mayor riesgo de problemas con un brote. Hay que estar bastante malnutrido. Pero sí es cierto. Estamos lejos. Pero sí es cierto que en Puerto Rico hay gente sin agua y sin comida. Eso es cierto, porque ahora ya los suministros en los supermercados están empezando a mejorar, pero hay muchas personas que todavía pueden, que el acceso directo a ellos es muy difícil. Y encima de todo, el dinero, que esto después de los bancos electrónicos no existen. Nadie puede comprar mucho con tarjeta. Entonces todo era por cash. ¿Y quién se siente en su casa con suficiente dinero para un mes? Nadie. Y hay muchas personas que han perdido sus trabajos. Entonces la desocupación es bien alta. Comienza. Y es bien importante, y volvemos a su primer punto, que era a lo mejor lo culpable o mal que uno se siente de no poder ayudar,
pues realmente la diáspora en esta desastre, esto es un desastre humano. En esta situación ha sido muy, muy importante, porque tanto del ámbito médico como del ámbito humano, la cantidad de voluntarios ahora mismo que han venido de Estados Unidos a ayudar a Puerto Rico, gente que se montaron en el avión y fueron allí, clínicas por toda la isla, personas ayudando, y gente tanto aquí en Connecticut y en todos los Estados Unidos, iglesias, grupos humanitarios, recolectando ropa, comida, agua y llevándola a Puerto Rico. Y la recepción del público es muy positiva. La experiencia que yo tuve personalmente con mis hijos y con los empleados de nuestra empresa fue que hace 2 fines de semana atrás hicimos lo que le llaman un drive, una campaña. Pusimos unos letreros frente a la oficina con la bandera de Puerto Rico y nos paramos allí a esperar un sábado por la mañana. Estábamos medio asustados. Entonces, no, porque es un pueblito. Ustedes no saben dónde es, no, casi nadie sabe dónde es. Un pueblito chiquitito. Pero de momento empezó a entrar gente y empezaron a traer y a traer y a traer. Llenamos un van de estos, un box truck. Entonces, ¿cuál fue la próxima sorpresa? Que lo fuimos a llevar a un centro de acopio, una iglesia pentecostal en Fairhaven. Y cuando llegamos allí, el almacén de esa iglesia, somos muchos los que se están moviendo. Y es la chulería es el placer, es como si fuera Dios mío, como cuando te quitas de encima una carga, un relax, un relajamiento. Pero bueno, por lo menos tú ves las cosas que se están moviendo, ¿entiendes? Y yo creo que también a medida que vayamos progresando en este proceso, que va a ser, no es una carrera, va a ser un maratón. Y estamos bien preparados para eso también. O sea, yo creo que también la diáspora, pero hemos recibido ayudas de todos lados, diferentes nacionalidades, de todo tipo de personas. Y es que es importante mantener ese interés. Vamos a continuar necesitando ayuda. Hay muchas cosas que se han hecho, pero el nivel de la destrucción luego del huracán, uno siente que inclusive lo que se hace no es suficiente. Cuando las epidemias empiecen a surgir aún más, con más intensidad de lo que están surgiendo ahora, vamos a necesitar más ayuda, vamos a necesitar más ayuda de los gobiernos, más ayuda de las agencias, etcétera. Y nosotros todos podemos poner nuestro granito de arena y pedir que esas cosas sigan sucediendo y mantenernos al tanto para que esas ayudas continúen llegando. Ustedes se mantienen en contacto con gente en Puerto Rico, con otros médicos en Puerto Rico. Que ustedes sepan, ¿hay algún plan de centralizar los servicios médicos? O no de centralizarlos, sino de llevarlos a punto. Claro, el tapón que había en los muelles, ¿todavía está? Que usted sepa. Eso es algo complicado. Ha mejorado, Ha mejorado, ciertamente. En los inicios... No quiero minimizar la gravedad de lo que ocurrió. Y en los inicios hubo mucha confusión sobre a quién le pertenecía qué. Envíos rutinarios a negocios que llegaron a los puertos. O si paga impuestos. No, ni siquiera. Más allá de los donativos. De negocios en Puerto Rico que rutinariamente le llegaban sus cosas, le llegaron el día antes de María y no podían ir a recogerlo. Así que teníamos materiales que eran del sector privado, del negocio, del colmadito. Que eran otras. Junto con donaciones, junto con otros envíos que se llegaron justo después de la tormenta. Y de momento, de nuevo, no es por falta, es que literalmente no había manera de coordinar, porque no se podían comunicar uno con los otros. O sea, si era un cargamento de un negocio, el negocio, no hay nadie en el negocio porque está cerrado. No puedo comunicarme con el dueño del negocio. ¿Qué hacemos con estos materiales? No son donativos, le pertenecen a alguien. Así que en esas primeras semanas, pues hubo mucho como tratar de organizar ese proceso, que fue lo que causó verdaderamente lo que dicen el tapón en los muelles. Mi opinión sincera es que el gobierno puertorriqueño y sus agencias locales, yo creo que de buena fe han hecho todo lo que pueden hacer. No puedes juzgarlo ni los puedes criticar. El único problema es que ellos se prepararon para bregar con un vaso de agua y les llegó una hora. Y es demasiado grande. Y ellos se prepararon con suministros de agua que tenían esperando fuera del muelle, pero 150 millas por hora. O sea, nadie se prepara para María. Tú no te puedes preparar para eso. Nadie se prepara. La misma primera noche perdieron toda la comunicación entre todos ellos. No se podían ni hablar. El gobernador no podía hablar con la esposa. Nadie se podía hablar. Porque la comunicación cayó.
yo sé de funcionarios del gobierno que dejaron su casa y se fueron caminando a pie porque no podían usar el vehículo porque todos los caminos estaban obstruidos. O sea, yo no sé, yo no los quiero juzgar, yo les doy las gracias. Sí. Porque es que hicieron y han hecho todo lo que han podido hacer de buena fe. Todos ellos han hecho algo. Mire, yo le puedo decir que Puerto Rico está lleno de héroes. No, sí. Puerto Rico, o sea, yo me quito el sombrero y estoy orgullosa de todos y cada una de las 3,5 millones de personas que tiene el país nuestro. El pueblo no está parado ahí esperando que le traigan. Sinceramente, al otro día del huracán salieron viejos, niños, mujeres, a no esperar a que el gobierno limpiara las calles, a limpiar las calles. Ellos mismos las limpiaron. A el que ahora, hoy mismo, que estamos ya casi a un mes y una semana y nadie tiene ni luz ni agua. El agua la tienen, las botellitas de agua, eso es como oro. Hay un sinnúmero de personas que tienen poco y lo que hacen, como pasan sus días, es yendo a ayudar al que tiene menos. Ustedes conocen al chef José Andrés, Andrés, el español. Pues él está haciendo, ustedes ya saben, lo que ellos están haciendo es que han hecho una campaña increíble para darle comida a los boricos. Han hecho centros de distribución de acopio en toda la isla, especialmente en el área de la costa. Pues hay amigos míos que yo he estado comunicándome con ellos y ellos se hicieron voluntarios para trabajar en esa agrupación. Trataron de hacerlo lo más organizado posible, pero llegó un día en que, porque lo de ellos es ir en una pick-up, coger comida en los envases y salir a los campos a distribuirla. Ellos me dicen, hay uno que es sobrino mío también, me dice, tío René, tú no lo vas a creer, nosotros no tenemos ni que preguntar, con mirarle los rostros. Llegamos al pueblito de Orocovi, tú miras los rostros de la gente y ya tú sabes quiénes son los que tienen hambre. No tienes que preguntarlo, tú los llamas y dices, mira, aquí tienes comida, aquí tienes. Y yo dije, en esa situación está. Y dice, sí, en Puerto Rico yo nunca había visto ni me imaginé ver que tanta gente colectivamente tuvieran un rostro de hambre y de sed. Sed sobre todo. Entonces de ahí empezaron a hablar de las medallas. De la cerveza. El general a cargo de FEMA de esta operación mencionó la semana pasada que su experiencia trabajando con este tipo de asuntos, esto es peor que St. Andrews, es peor que Harvey, es peor que Katrina. Tanto en la gravedad de lo que ocurrió, como también la complejidad logística de que es una isla en el Caribe, con una geografía complicada, y de que no hay comunicación. De la falta de comunicación, que ciertamente no ha sido por falta de esfuerzo ni falta de compromiso que nos estemos viendo la cosa, es que es una tarea bien grande. Es grande, es más grande de lo que pensamos. Y peor aún, especialmente en FEMA, ocurre luego de 2 otras tragedias, que sus mismos recursos ya estaban stretched in, ya tenían gente asignada a un lugar, tenían gente asignada a otro lugar, que de momentos hubo un periodo que literalmente no tenían personal casi. Y tienes que añadirle a eso que fueron atropellados primero por Irma. Sí. Y fue una semana después cuando les llegó María. Y encima de todo eso, el gobierno está pelado, no tiene dinero, no tiene fuentes de dinero para poder afrontar la situación. No lo tenían, punto. Y es algo que complica la situación de una manera grande. Y también, Puerto Rico, Dios mío, lo tenemos en el corazón. Y también la infraestructura de Puerto Rico, porque venía de mucho tiempo que ya necesitábamos y entonces la infraestructura, sobre todo de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, que llovía, había una agua vaguada y la gente se quedaba sin luz. Y vino un huracán categoría 5. Y eso sin embargo, si ese huracán hubiera ocurrido en otros países cercanos en el Caribe, la destrucción hubiera sido muchísimo mayor, porque ¿por qué lo digo? Porque en Puerto Rico el código de diseño para edificios públicos y privados eso sí. se hizo un cambio hace muchos años atrás,
Sí. en que se establecieron y se hizo obligatorio el hacer diseños que Sí. tienen en consideración el efecto de los Se huracanes. llama los reglamentos Bien. de Florida. Y tú ves tengo muchos de entendido. los edificios de las casas todavía están allí en pie, Sí. pero si estuviéramos mirando otros países hubiera sido una escena muy diferente, Eso es muy, cierto. muy diferente. Vamos llegando a la segunda parte de nuestro programa y como ustedes ya bien saben, tenemos que traer mensajes. De ellos es que podemos sobrevivir y los necesitamos. Así que si nos permiten, vamos a tomar un momentito para los mensajes y regresamos ya mismo. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo. Imagina la sonrisa de tus hijos corriendo por el patio con Max. Mientras tú y tu esposo sentados en el jardín, bajo un sol radiante y con tu bebida favorita, planean el próximo paseo familiar. Ahora deja de imaginar y ponle fecha a tus sueños. Es hora de convertir una casa más del barrio en un verdadero hogar. Llama a Prisma hoy y aprende cómo podría ser dueño de casa. Te ayudamos con préstamos convencionales, de gobierno, con Tax ID. Sí, con Tax ID. Y lo que es mejor, en tu idioma, de la A a la Z. Así de simple. 203-683-0600. 203-683-0600. Prisma Lending Group, tu hipoteca latina. Igualdad de oportunidades en préstamos para vivienda, sujetos a aprobación de crédito. Prisma Lending Group LLC, licenciados con el Departamento de Asuntos Bancarios de Connecticut, NMLS 2250. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo. Yep. Aquí estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros y estar aquí atento a todo lo que estamos diciendo. Estamos hablando de Puerto Rico. Estamos presentándoles a ustedes una organización que está cooperando y ayudando grandemente a los puertorriqueños allá en la isla. La organización se llama Puerto Rico Rising y es una organización que se ha creado en muchos estados de Estados Unidos en las últimas semanas. Connecticut es uno de los capítulos y el capítulo de Connecticut es muy particular porque está dedicado sus esfuerzos al área de la medicina, al área de la salud colectiva. Y tenemos aquí en este día a tres damas puertorriqueñas. La doctora Marieta Vázquez, que es de la Universidad de Yale, tanto como también la doctora Marian Acevedo, que es ginecóloga. Y tenemos también a una abogada, la licenciada Adri Sotolongo. Los tres, junto conmigo, estamos discutiendo todo lo que está pasando en Puerto Rico, lo que nos puede, las cosas que para ustedes son interesantes. En esta media hora vamos a hablar de algo muy importante, las escuelas, la educación pública, el efecto que tiene los problemas de la salud en estas instituciones. Sabrá Dios si podemos hablar hasta de las prisiones, porque acuérdate que son muchos los presos que hay en Puerto Rico. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué hay que hacer? La escuela, ¿se pueden abrir? ¿Cuáles son las condiciones básicas para tú poder abrir una escuela? Que sea un sitio seguro para estos niños.
Ustedes tienen la palabra. Muchos de los colegios públicos en Puerto Rico permanecen cerrados. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están fungiendo como refugios. Según pasa el tiempo, al principio había muchos refugios en muchas escuelas. Según ha pasado el tiempo y muchas de las personas después del huracán regresan a sus hogares para tratar de reconstruir sus casas y regresan a sus comunidades, los refugios se han ido, algunos han cerrado y se han mantenido algunos abiertos con más personas, o sea, se han consolidado los refugios. Los colegios privados, algunos de ellos han abierto y me consta que dan clases debajo de los árboles con una carpa. Han acortado el día el día escolar, los colegios que no tienen planta eléctrica, y los estudiantes están yendo a las los colegios me imagino clases. Que no están dando almuerzo, no están proveyendo almuerzo. La realidad es que eso no lo sé. Pero sí sé que hay muchos estudiantes que han regresado. Las universidades, la Universidad de Puerto Rico permanece cerrada, pero la Universidad del Sagrado Corazón y la Interamericana han reabierto. Y tienen clases, las personas tienen clases los sábados y los domingos. Y entonces eso es difícil, pero dice de cuán fuerte y del coraje y de la esperanza de un pueblo y de los mismos estudiantes que están yendo a clase los sábados y los domingos. Los profesores no quieren que estos estudiantes pierdan el año escolar. O sea que muchos de los colegios están poco a poco reabriendo. Y de hecho hoy fue el primer día para algunas de las escuelas públicas en Puerto Rico, mediodía, hasta el mediodía. Y yo supongo que es por eso, porque es difícil servir almuerzo. ¿Qué podemos hablar de la salud mental? Antes de que comiencen, quiero comentar de que los suicidios en Puerto Rico han aumentado aparentemente desde que hubo el huracán, y la mayor parte de los que han cometido suicidios son hombres y son mayores de 40 años. Es lo que tengo. Sí, han habido muchos estudios anteriormente que demuestran el impacto en la salud, sobre la salud mental que los desastres naturales tienen, y sobre todo un desastre de esta magnitud. El sentido de aislamiento, de desolación y de desesperación. Es cierto que la tasa de suicidios ha aumentado en Puerto Rico, ha aumentado muchísimo. Y uno de los problemas que tenemos es que no hay vigilancia, o sea, no sabemos realmente, sabemos que hay muchos casos de conjuntivitis o muchos casos de brotes de esta infección, pero no hay una vigilancia sistemática, y pues pasa lo mismo con los suicidios. Probablemente hay más de lo que sabemos. Pero permítame interrumpirla. Tiene que ser algo bien fuerte en la mente de un puertorriqueño típico. Tiene que ser algo de un golpe grande, el que por muchos años y por muchas décadas siempre lo hemos conceptuado como Puerto Rico es un sitio próspero. Puerto Rico, el que menos tiene un buen carro. Puerto Rico, todos vivimos bien. La isla, la vitrina del Caribe le llega. La prosperidad está en todos sitios. Y ahora de momento, después de María, lo que tú miras y ves de prosperidad no tiene cara. Todo lo que ves es destrucción, desasosiego, desorganización. Ese concepto que teníamos antes de lo bien que nos iba, comparado con lo mal que nos está yendo ahora mismo, y que la diferencia sea tan drástica y tan grande, y el tener que reconocer que de momento somos pobres porque no tenemos los recursos aún para podernos levantarle un golpe. No fue que se le cayó el balcón a la casa, no, la casa completa está casi en el piso. Ese efecto tiene que hacer una herida grande y profunda en el puertorriqueño típico, el puertorriqueño que de momento sale de su casa y mira, no puedo ir a trabajar porque la fábrica está cerrada, está debajo del agua, no sé si puedo ir al desempleo porque no tienen electricidad en esa oficina, ¿de dónde saco el dinero? El banco, esto es una encerrona, como dirían los cubanos, de 7 pares. Eso es una encerrona grande, y el sentirse inepto para poderlo resolver y no tener la capacidad, pues me imagino yo que conlleva, te hace
víctima de cesar. Bueno, lo importante es que sí, que obviamente a raíz de una emergencia como la que ha tenido Puerto Rico, mucha gente estoy segura que están sintiendo esa impotencia, pero también es importante saber que hay muchos, nosotros por nuestra parte estamos haciendo lo poquito que podemos hacer, pero definitivamente hay muchas iniciativas para proteger a esa gente que a lo mejor está más vulnerable a sentirse de esa manera. Y si aún si se sienten de esa manera, siempre hay opciones, siempre hay esperanza. Un proyecto pequeño que después Marita yo creo que está trabajando con otro, pero que podemos hablar es en la Universidad del Sagrado Corazón, que ella abrió. Muchas de las mi mamá Silvia Álvarez, saludos a mami y a papi, ella es psicóloga social y está trabajando en la Universidad del Sagrado Corazón, y una de las primeras veces que pudimos hablar por teléfono luego del huracán por más de 8 minutos, porque si no se caía la conversación, era ella tratando de descifrar qué hacer con esa clase de psicología social, y dentro de la realidad de su momento ella no encontraba qué hacer. Y yo, mami, pero si tienes la oportunidad perfecta de traer esos estudiantes que son un terreno fértil y llevarlos a la comunidad y realmente tener un impacto en la que mejor clase de psicología social. O sea que poco a poco yo creo que dentro de todo, dentro de la emergencia, dentro de la catástrofe que ha sido María, hemos logrado hasta cierto punto unirnos, crear esos proyectos y dentro de nosotros mismos empezar a echar para adelante y saber que poquito a poco nos vamos a ir moviendo en la dirección correcta. Utilizar como una oportunidad hasta cierto punto de volver a nosotros. Y la necesidad de salubridad mental no es solamente, lo estamos viendo más en la tasa de suicidios en las personas de mayor edad, pero los efectos en los niños es algo que va a tomar tiempo en saber. O sea, yo he oído de niños que no quieren que los papás salgan de la casa porque piensan que va a venir el viento fuerte y se va a llevar a la casa. O sea, son repercusiones que van a tomar tiempo en saber. Agosto 12 del 1956, yo tenía 8 años. Y no fue un huracán, fue una tormenta. La tormenta Santa Clara pasó por el mismo centro de mi pueblo y yo estaba allí. Han pasado muchos años. Son muchas las tormentas que han pasado y aún queda perfectamente claro en mi mente el recuerdo, más que nada el ruido ensordecedor de un huracán. Es una cosa que realmente es terrible. Yo no la puedo describir con palabras, pero como niño me asustó, me afectó mucho. Y otra cosa que nos afectó fue que el ojo del huracán pasó justamente por el mismo centro de mi pueblo. Y cuando iba pasando eran las 12 del mediodía. Por un momento que no duró mucho, nosotros estábamos dentro, en la parte de abajo de ese cilindro. Y eso es un cilindro enorme, y como eran las 12, el sol estaba en el mismo centro y pudimos ver luz dentro del cilindro. El estar dentro, entonces en las paredes del cilindro tú veías muchos relámpagos y el ruido ensordecedor y una desorganización, las nubes se veían negras, era una cosa. El tú estar dentro de ese tubo para mí fue también, a la edad que tengo hoy no se me olvida. Cosas que no se olvidan. El ojo del huracán. Es una cosa, es increíble. Y el tú multiplicarlo por cuántas veces lo vas a multiplicar. Este es un huracán categoría 4, casi 5. Lo que yo vi fueron vientos de 90, 100 millas por hora. Estos pudieron haber sido el doble con las ráfagas, el ruido, la luz. Estos niños definitivamente van a estar afectados. Pero hay cosas dentro de lo malo, siempre hay cosas buenas, hay cosas positivas. Por ejemplo, justo después del huracán, un grupo de maestras de Connecticut se acercaron a mí a preguntarme que cómo podían ayudar. Y yo les dije, pues ustedes tienen estudiantes de español,
pongan a los estudiantes de español a hacer cartitas y dibujos para los niños de Puerto Rico. En ese momento yo no sabía ni cómo yo los iba a mandar a Puerto Rico, pero una escuela en Orange, Connecticut, escribieron estos dibujos hermosos. Estos niños hicieron un dibujo con la bandera, dibujos de viento con caras de mujer, con la palabra esperanza. De verdad yo lo digo en emoción, o sea, no cogieron con una Estos son niños norteamericanos. Estos son niños norteamericanos del pueblo de piezas, Wow. y además de eso, entonces recaudaron libritos de pintar para los niños en los refugios en Puerto Rico. Y yo conseguí un oftalmólogo puertorriqueño que iba a Puerto Rico, y en su maleta el doctor William Townsend se llevó todo esto. Y ahora mismo hay el Colegio Perpetuo Socorro, que es un colegio privado en Puerto Rico. Estudiantes del Perpetuo Socorro han hecho una propuesta completa, han ido a la escuela. La escuela ha dado los autobuses. Estos niños se ponen uniformes, tienen hasta un logo muy bonito, que el logo es un corazón que le falta una pieza. Y entonces dicen que estos son los niños de Perpetuo con Yale por amor a los borincanos, y que esa pieza que le falta el corazón es la esperanza y el soporte mental que estos niños le van a dar. Y van a ir este sábado a varios refugios a llevar estas tarjetas con mensajes bien bonitos. Entonces, dentro de este debacle, pues tiene esa unidad de alguien que está tan y tan y tan lejos, y estos niños en Connecticut que ni siquiera probablemente podrían comunicarse, que nunca van a conocer a los niños en Puerto Rico, pero tienen esa manera de conectarse Entre los niños. y eso es lo que nosotros podemos hacer ahora. Nosotros lo que queremos es facilitar, ayudar, no crear donde no hay. En Puerto Rico hay muchas cosas y hay muchas maneras en las que nosotros podemos ayudar. Y eso es algo lindo, y es algo, yo creo que nos llena de esperanza. En agencias como la FEMA, cuyo propósito de su trabajo es bregar en estos asuntos de emergencia, yo me imagino que ya ellos tendrán desde tiempo un protocolo a seguir, una política a seguir, y se adiestren para bregar con todo eso. María se podría encajar en eso, o de María lo sacó de carrera, fue algo muy grande para ellos, ¿qué opinión podrías dar? La verdad es que yo no sé, yo no puedo hablar de ellos porque yo no estoy en Puerto Rico, no soy, o sea, no soy experta en las respuestas de FEMA y no tengo una idea clara de cómo compara, pero ha sido difícil. Ha sido difícil para nosotros, ha sido muy difícil la comunicación con ellos. O sea, como nosotros le dijimos, nosotros teníamos información directa de hospitales de necesidad inmediata. Y ha sido difícil. Esa comunicación todavía persiste. Ustedes todavía siguen comunicando con Puerto Rico. Ustedes todavía están en búsqueda de medicamentos y de ayuda. 100%. Para poderlos enviar a Puerto Rico. Ustedes siguen con el mismo tipo de trabajo, con las mismas Seguimos con la misma misión de primordialmente tener una misión de alivio médico. Hemos añadido movimientos de salud mental, nuestros esfuerzos de educación al pueblo con los miniclips, esfuerzos de control de brotes, esfuerzos de campañas de vacunas, pero primordialmente, o sea, en Puerto Rico todavía se necesita medicina, todavía se necesita ayuda, todavía hay muchos pacientes que desgraciadamente tienen que salir del país, pero pues nos acoplamos a las necesidades, básicamente. ¿Qué sabes del hospital, del buque hospital? ¿Se está usando? En sus inicios hubo un poco de tropiezo, pues porque la manera que tradicionalmente ha operado ese tipo de buques requiere unos requisitos estrictos para que los pacientes puedan llegar a él, y pues eso al principio pues entorpeció un poco el problema. Ya dentro de como una semana de haber llegado se cambiaron ese tipo de requisitos, y creo que fue la semana pasada ya tuvieron el primer parto en el hospital, en el buque. Se empezó a usar. Tuvieron que flexibilizar los requisitos tradicionales dada la complejidad de la situación en Puerto Rico para permitirlo. Me acuerdo de haber visto la semana pasada, a mitad de la semana pasada, con el periodista de CBS que fue a visitar el hospital, y lo primero que se encontró en el hospital es que el buque hospital estaba vacío, solamente estaban los que trabajaban
y más o menos Bueno, hablaron... fue a la luz de ese tipo de conciencia que se creó que se lograron flexibilidad en los requisitos, pero la manera que operaba tradicionalmente requería varios referidos. Pero sin comunicación hacer un referido es sumamente complicado, máxima cuando algunas porciones eran online. Así que necesito teléfono, necesito entonces comunicación online. Que eso usualmente en Puerto Rico funciona uno, funciona el otro, o un texto. Así que pues tuvo un proceso de aprendizaje por parte de todos. Que usted sepa, ¿el buque todavía se mantiene alejado de las costas? Está ahora en la costa de Ponce, la última vez que... Está en la costa de Ponce. Lo llevaron al sur porque entendían que a lo mejor la necesidad era más grande en el sur. Hace sentido. Me habían informado también de que no había llegado a las costas porque las bahías no estaban preparadas para que ellos pudieran anclar en la bahía. Me imagino que debe ser cierto, porque tener que traer y llevar pacientes en un helicóptero cuesta mucho dinero. Sí. Y no haría sentido. No, esos detalles desconozco. Sí, yo lo único, no tengo insider information. No. Lo único es que sí trabajé con una enfermera que por muchos años trabajó en el Comfort. Y ella decía que usualmente en sus experiencias en otros países, esto no tiene nada que ver con Puerto Rico, parte de las dificultades que tenían era que el barco, por las dimensiones, que pudieran llegar a un puerto, porque se necesitan unas especificaciones que no las tenía. En Puerto Rico yo tengo entendido que eso ya eventualmente se resolvió, pero que de todas formas se han ido mejorando la comunicación con él. Las cosas que ustedes envían a Puerto Rico, sobre todo medicamentos, yo me imagino que la lógica me dice que la forma de transportarlas a Puerto Rico debe de ser por avión, porque llega más rápido y se daña menos. ¿Ustedes cuentan con algunas líneas aéreas en este momento o todavía siguen? No, fuimos muy afortunados, muy afortunados, con mucho trabajo de todos nosotros y de muchas personas. Por ejemplo, el doctor César Sierra, que es uno de los que trabaja clave con nosotros. Yo le digo, él es el doctor de los aviones. Esa era la especialidad de él. Y él hizo de tripas corazones. O sea, nosotros conseguimos aviones cuando nadie conseguía aviones, y no de pequeños. Es una transportación costosísima. Claro, porque en Puerto Rico no es Texas. En Texas surge una catástrofe natural y eventualmente los trucks llegan, por más lejos que sea. En Puerto Rico eso no sucede. Pero la realidad ahora, si me pregunta qué es lo que está sucediendo ahora, Puerto Rico continúa, creo yo, todavía en rescate. Todavía hace falta suministros médicos, todavía hace falta medicinas, todavía hace falta agua, todavía hace falta comida, todavía hace falta comunicación. Y lo que está sucediendo hoy, a un mes y casi una semana, es que la ayuda, la habilidad que tenemos nosotros de recibir donaciones y de tener ese acceso a aviones nos perdieron sus cositas, sus techos, sus talleres, igual que mi papá acá. Tiene 2 talleres de troces, de camiones, y los perdieron. Pero usted me puede decir, usted me dice a mí que línea es desesperante, horrible. La transportación se está haciendo muy difícil. Nosotros pasamos nuestros días, y yo diría que el 40% del día, por ejemplo yo que estoy envuelta en estas otras cosas de brotes, todos tenemos que trabajar en buscar aviones, ahora estamos buscando maneras marítimas de poder llevar suministros, pero se está haciendo muy difícil. Las líneas aéreas, por ejemplo, voy a mencionar una de las más populares es JetBlue. JetBlue no se ha puesto ¿cómo dicen? No se ha puesto pálido. Al principio todas ayudaron. Sí, al principio ayudaron muchísimo. Lo que sucede es que ellas ayudaban, estas líneas aéreas ayudaban al principio cuando no estaban llevando sus aviones llenos de pasajeros. Es correcto. Ya sus aviones están llenos de pasajeros que les pagan, y esos pasajeros tienen su cargamento. Entonces ahora ya limitan la cantidad de suminisros que se pueden llevar. O sea que, y piense, lo que nosotros enviamos no es una maleta, lo que nosotros enviamos son miles y miles de libras. Entonces eso se hace muy difícil. Un avión fletado son $200,000-$300,000.
a Puerto Rico desde JFK. That's a lot of money. Pero el hecho de que lo tengas que enviar en barco marítimo, tienes entonces que bregar con el problema de cómo mantener frescos esos medicamentos, cómo mantenerlos refrigerados y cosas así por el estilo. Los refrigerados realmente, o sea, no es un factor importante. Eso es mucho más fácil, yo creo, enviar por avión o hasta con alguien, las mulas, las personas que se montan en el avión y lo llevan. Pero el barco tiene el factor tiempo. ¿Cuál es el medicamento más necesario, más popular, el que más se necesita? ¿O cuáles son? Ahora mismo, esta mañana, antes de venir para acá, yo estaba en la clínica entre paciente y paciente, estaba haciendo una lista de el 101, medicamentos para el asma, antibióticos, antibióticos para tratar los brotes, insulina. Entonces los pacientes crónicos, los diabéticos, los pacientes de corazón, medicamentos para los pacientes de cáncer, o sea, son muchas las cosas que se necesitan. ¿Qué hay de los envejecientes? O sea, ¿ustedes tienen algún concepto o se enfocan en ellos de alguna manera en particular o ustedes están? Bueno, tenemos una de las compañeras en el grupo que se ha trabajado exclusivamente con Grace, que se ha trabajado exclusivamente con el asunto de asilo, porque ella también maneja algunos en Puerto Rico. Y pues ciertamente ha sido una situación bien difícil porque muchos tampoco cuentan con generadores grandes que puedan mantener eso y con personas empacamadas es bien difícil. Y el problema de poder tener el sistema eléctrico funcionando otra vez, que es una incógnita, no se sabe cuándo. Puede tardar una semana, puede tardar meses, Nadie se atreve a decirlo, el mismo gobernador dijo que él iba a hacerlo para Navidad del 80 al 75%, pero ya se empieza a ver que están soñando con pajaritos preñados, no va a ser. Hace 2 días el general de FEMA habló sobre el tema y él dijo que entendía que la mayoría estuviese para final de enero, pero que es posible que algunos casos bien rurales estén hasta mayo. Sí, esa fue la dirección, lo que dijeron hace 2 días por parte de FEMA. Yo estaba leyendo también el riesgo que conlleva el no tener electricidad adecuada, servicio eléctrico, de que las estaciones y las plantas de transmisión inalámbrico que están conectadas a los bancos y a entidades de comercio, están trabajando a base de generadores. Y ese voltaje, esa electricidad, ese tipo de electricidad les afecta los instrumentos electrónicos, y le están advirtiendo al gobierno estatal de que está bien, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero en cualquier momento esos instrumentos pueden colapsar y eso significa que los bancos van a tener que cerrar, todo lo que use electrónica, los aeropuertos van a tener que hacer todo lo que tenga que ver con conexiones inalámbricas, computarizadas y todo, podrían dejar de funcionar. Y entonces sí sería una catástrofe. El impacto económico, o sea, la industria de turismo. O sea, una de mis mejores amigas es una de las líderes en turismo en Puerto Rico. Los cruceros se han ido, la mitad de muchos de los hoteles han cerrado, o sea, es un panorama difícil. El gobernador habló del 100% de la agricultura y del 75% del ganado. Oh, Dios mío. Y entonces obviamente eso se refleja en las agencias de radio, la televisión, necesitan los anuncios para sobrevivir y hay muchas de ellas que están teniendo mucha dificultad para mantenerse en línea. No quiero que pase la oportunidad también para mencionar específicamente con la cantidad de gente que no tiene luz. Las personas acá pueden ayudar a sus familiares solicitándole las ayudas federales de FEMA. La solicitud es online. La extendieron hasta creo que finales de noviembre, particularmente porque la gente no tiene manera de accederlo, pero es posible que algunos nunca tengan la capacidad dentro de ese término de tiempo para acceder a la página, que los familiares desde aquí pueden ayudarle, tomarle la información y llenarle la solicitud para ayudas de desempleo por desastre, ayudas para sus hogares, para el aseguro, así que no pierdan la oportunidad de buscar esos recursos online para ayudar a sus familiares. Permítame interrumpir, vamos a estar
entrando en la tercera parte ahora, vamos a tener algunos anuncios. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros porque en esta última parte tenemos otros datos que traer a su atención, y queremos dejar este programa con con un sentimiento de esperanza. No estamos vencidos, nos han dado duro, pero estamos vivos. De eso es que se trata. Vamos a sobrevivir y vamos a hacerlo. Nos vemos ya mismo. Bien. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo. Para tratar de agilizar y eso. Imagina la sonrisa de tus hijos corriendo por el patio con Max. Mientras tú y tu esposo sentados en el jardín, bajo un sol radiante y con tu bebida favorita, planean el próximo paseo familiar. Ahora deja de imaginar y ponle fecha a tus sueños. Es hora de convertir una casa más del barrio en un verdadero hogar. Llama a Prisma hoy y aprende cómo podrías ser dueño de casa. Te ayudamos con préstamos convencionales, de gobierno, con Tax ID. Sí, con Tax ID. Y lo que es mejor, en tu idioma, de la A a la Z. Así de simple. 203-683-0600. 203-683-0600. Prisma Lending Group, tu hipoteca latina. Igualdad de oportunidades en préstamos para vivienda, sujetos a aprobación de crédito. Prisma Lending Group LLC, licenciados con el Departamento de Asuntos Bancarios de Connecticut, NMLS 2250. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio desde New Haven, Connecticut al mundo. Uno de los sitios más tristes y más conmovedores que hay en Puerto Rico ahora mismo, me imagino yo, es el aeropuerto de Isla Verde, el aeropuerto Luis Muñoz Marín. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque al día de hoy 58,000 isleños han tenido que dejar la patria para venir a residir a sitios como en Florida, Nueva York, pero la mayor parte de Florida. Estás hablando de 58,000 personas que pasaron por ese edificio y tuvieron que despedirse de sus familiares. ¿Cuántas escenas de tristeza pudimos haber visto, podemos ver hoy mismo en ese edificio donde está la abuelita diciéndole adiós a sus nietos? Donde está el padre mirando a su hijo y decirle, no, vete tú, yo me quedo aquí, tú vete, tú tienes que irte, ves y atiende tus asuntos, ya yo estoy viejo para irme. Cuántas lágrimas, cuántos abrazos, cuántos sollozos. El aeropuerto de Isla Verde es un sitio triste, es un sitio obligado para muchos, pero también hay esperanza después de eso. Y el próximo tema que vamos a hablar hoy es qué pasa con esos puertorriqueños cuando llegan a Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar. Ahí sí podemos hacer algo, ¿ves? Entonces ahí el puertorriqueño y el norteamericano se tiene que levantar, igual que todos nosotros en nuestros videos educacionales siempre terminábamos diciendo Puerto Rico se levanta
Connecticut se levanta, Nueva York se levanta. Hay un boricua en cada estado de los Estados Unidos. Oh, sí. Y ahí es que nosotros podemos ayudar. Ya hay estados que han estado a la vanguardia de esto, como la Florida y Nueva York, que justo en el aeropuerto establecen mesitas donde se reciben a los puertorriqueños ayudándolos a llenar sus solicitudes, ayudando a enrolar a los niños al colegio. Ahora mismo en Connecticut nosotros estamos trabajando en una iniciativa con un abogado en New Haven para ayudar eso mismo, que la gestión de seguro médico y la gestión escolar se agilice, para que todo aquel, y si hay personas de Puerto Rico que acaban de llegar, que están oyendo nuestro programa, acudan a los colegios, hablen con trabajadores sociales o médicos. Nosotros estamos trabajando para hacerle este proceso mucho más rápido. Es importante. Y ustedes ven tenemos que poner el teléfono de Puerto Rico Rising en algún sitio ahí. ¿Tú crees que podamos? Bien. Lo tienes. Puerto Rico Rising. ¿Me puedes escribir el teléfono y darlo ahí? Está apagado en mi cartera ahora mismo el teléfono. Pero podemos decirlo al aire también. Sí, dígame. Sí, ¿cuál es tu número? 787-525-2083. Sí, porque esa es una muy buena idea y una buena forma de poder ayudar a nuestros isleños cuando llegan aquí a estas tierras que son tan extrañas. Por lo menos podemos estar allí y darles la bienvenida. Podemos mover gente, podemos estar pendientes, estar atentos. Hay tantas cosas que podemos hacer. Ahí hay un teléfono, el 787-525-2083. Ese es un teléfono que usted puede llamar si quiere unirse a nosotros, si quiere unirse a Puerto Rico Rising. Llame, ofrezca lo que tiene que ofrecer y dé un paso, porque yo me imagino pobres isleños saliendo de esa tragedia y llegar a un sitio extraño que nunca habían venido antes y saber que vienen a quedarse, o por lo menos a quedarse por mucho tiempo. Es traumático, es difícil, es triste. Imagínense, tiene que buscar carro, tiene que buscar casa, tiene que buscar educación, ropa, porque muy seguro la ropa se quedó allá. No, y el invierno viene. Y el invierno viene, el idioma es diferente. Y el idioma es diferente. Y la definición que tenemos de invierno es que el invierno empezó ahora. No empieza en diciembre. Para nosotros ya pronto baja a los 60 grados por la noche. Ya empezó el invierno. Sí. El invierno para nosotros frío. dura 6 meses. Sí, qué frío. Yeah. El asunto es que por lo menos esa es otra forma en que podemos dar la mano y ayudar en algo, sin tener que ir a la isla. Bueno, pues vamos a dar la mano a los que llegan. Vamos a dar la mano a los que llegan. Tenemos todavía algunos 15 minutos más. Y esos 15 minutos yo quiero abrir. Si alguien quiere llamar por teléfono, el número a llamar a este programa es el 203-672-5919. Cualquier llamada de ustedes será más que bienvenida. Tenemos todavía algunos 15 minutos más de programación que queremos aprovecharlo de tantas formas. ¿Qué más podemos decir? Aprovecho un momentito para los que nos están escuchando. También nos pueden encontrar a través de Facebook. Tenemos el Puerto Rico Rising /CT. Igual nos pueden conseguir a nuestro email, que es puertorriquenos.connecticut@gmail.com. Lo estamos respondiendo dentro de 24 horas a todos sus comentarios, todos sus mensajes. Lo puedes repetir otra vez, pero más lentamente. Disculpe, el Facebook es Puerto Rico Rising CT de Connecticut y el email puertorriquenos.connecticut@gmail.com. Puertorriquenos. No puedes poner N. No puedes poner la N. Puertorriquenos. Ok, bien. Y eso es, ¿ustedes tienen alguna dirección, algún local, algún sitio? No, por ahora estamos trabajando todo de nuestra casa, desde conference rooms que encontramos. Esto es bien, ha sido una oportunidad bien espontánea para nosotros. Nosotros no nos conocíamos antes de María. No, literalmente ha sido muchos puertorriqueños. 2 años trabajando en el mismo hospital y no nos habíamos conocido. Qué cosa. Y lo otro también es un grass. Mensaje de texto para. Okay. Mensaje de texto. Ok, perdón. Ha sido un grassroots movement y nosotros muchos trabajamos en nuestro tiempo libre con trabajo full time Y quiero resaltar que también hay otras organizaciones en Connecticut que están haciendo un súper trabajo. Connecticut
Agenda for Puerto Rico, en New Haven for Puerto Rico, Arte aquí en New Haven, es que se han comprometido, hicieron un fundraiser bien grande aquí también. La Casa Cultural Julia de Burgos en Yale también está trabajando con el asunto. El grupo de Despierta Boricua de Yale. Hay otros hospitales como el de Middlesex que también dio donativos para Puerto Rico. La doctora Cristina Rickenbach, que recolectó miles de libras del hospital Middlesex. ProHealth, los doctores Valentín Escalera, Carlos Valentín y la doctora Sandra Escalera, también muchas libras con donaciones, mucha gente. Y a nivel del gobierno, no quiero quitar, el senador Blumenthal, su equipo se comunica con nosotros a diario. El representante Candelaria también ha estado súper trabajando con estos esfuerzos. Muy amigo de nosotros aquí. Que hay verdaderamente, pues Connecticut se ha levantado para ayudar a Puerto Rico. Hay una dama cuyo nombre es Eva N. Padilla. Eva, gracias por estar con nosotros. Sé que estabas también la semana pasada. Nos estás indicando de que en Stanford, el 17 de noviembre, ahora va a haber un evento. Si pudieras enviarme en texto en qué consiste ese evento, lo podemos hacer público aquí mismo. Me estás diciendo también que la ciudad de Stanford ya ha enviado 11 trailers. Y eso es fantástico. Lo que queremos saber es qué es lo que tienes el 17 de noviembre. Si pudieras ponerlo en pocas palabras, también puedes llamar si quieres al 203-672-5919. Estamos aquí esperando a que nos contesten. No, y en confianza, si tienen algún evento nos pueden dejar saber y nosotros lo compartimos con nuestros seguidores en Facebook y con nuestros voluntarios para que se cree conciencia y que seamos más los que estemos participando en estos eventos. Pregunta, estamos hablando de las mulas. No, pero de ese momento se me ocurre. ¿Cuántos boricuas hay ahora que vayan a ir, que estén de camino, quieran ir a Puerto Rico? Yo pienso ir a Puerto Rico en la primera semana de noviembre con el pastor Otero de Fairhaven, que me invitó y yo le dije que sí, yo no sé a lo que voy, pero yo quiero ir. ¿Qué puede llevar una mula? ¿Qué cosas se les ocurre a ustedes que una mula puede llevar que no tenga problemas con customs y nada? Ustedes podrían hablar de algo así, porque yo creo que serían muchos los voluntarios, porque si las líneas aéreas se están poniendo media puertiflojas, pues tenemos mulas. Para asuntos médicos, me corrige si estoy incorrecta otra vez, que usualmente tratamos de que sean personas con ya contactos en los hospitales para facilitar ese proceso y no poner a una persona en una posición incómoda de estar trabajando con unos materiales que son un poco más sensitivos. Dicho eso, si ustedes van a Puerto Rico, aprovechen las 2 maletas. Hand sanitizers hacen falta y si van a chequear la maleta no hay problema mandándolo. Llévenlo. Para los envejecientes, si tienen envejecientes en la familia, cosas como Ensure, los Pampers se están acabando en Puerto Rico para adultos y para niños. Leche de infante, los Hydrolytes para los niños, todo ese tipo de materiales. Si tienen la oportunidad, hagan una pequeña recolecta para llenar esas 2 maletas, porque me las hacen falta. ¿Qué cosas pueden llevar que no pesen tanto y no ocupen tanto espacio y que son bien importantes? Piensen, dale. Mallas de mosquitos, repelentes, mosquiteros, repelentes de mosquitos, filtros, muy necesarios, filtros de agua. Filtros de agua de todo tipo. Filtros de agua. Sí. Hay luces solares también que son para camping, que son bien livianas porque están diseñadas para gente que las tiene que cargar en todo momento, que si tienen la oportunidad de comprarle esas, hacen falta. Medicamentos over the counter, las Tylenol, en los refugios hacen falta, cosas tan sencillas como una Tylenol no tienen. No tienen. Yo fui una vez, hace mucho tiempo atrás, yo trabajé como misionero en Haití en 2 ocasiones, a fines de los 90. Y para mí fue una experiencia grandísima. Pero la primera vez que fui en un entrenamiento que nos dieron, un adiestramiento, nos enseñaron de que, y quiero que me digan si es verdad, porque lo podemos también publicar aquí. Si yo tengo 1 litro de agua que tengo dudas si esa agua es pura, es limpia, si la puedo tomar o no. A nosotros se nos enseñaron que 2 gotas de cloro en 1 litro de agua. Lo mezclas y lo dejas quieto por 20 minutos y esa agua te la puedes tomar. Sí. Correcto. Eso es cierto, nosotros tenemos un video, le podemos suministrar, hicimos un video de agua limpia y dice exactamente eso, que dependiendo del volumen, echando cloro sin olor de uso doméstico, esa es una buena manera de sanitar el agua. Lo otro es si ve el agua
póngala al sol, y si la ve sucia, algo tan sencillo como coger una toalla y pasar el agua a través de esa toalla la ayuda a aguantarla, a filtrar la tierra. Pero ahora mismo en Puerto Rico hay un aviso de hervir el agua. El agua que hay en Puerto Rico, las pocas aunque venga de las tuberías, no se puede utilizar, hay que hervirla. Y hay que hervirla por lo menos por 2 minutos. De nuevo, hay un videito bien chévere, cortito, nuestro, que lo hizo la doctora Melissa Campbell, una infectóloga también, compañera mía de Yale, acerca del agua limpia. Eso es muy importante, es tan importante como lavarse las manos, el asegurarse de que el agua esté limpia. Pero el problema es que si no tienes electricidad, estás limitado a poderle hervir, a menos que tengas una... Claro, pero pues puedes, o sea, siempre hay alguien de su pueblo, el vecino. Y inclusive estaban haciendo barbecues, o sea que siempre y cuando pongan el agua en el barbecue y se hierve, olvídate que eso lo averiguamos, eso lo resolvemos. Hay que ser ingenioso. Sí. Ay, bendito. Pero igual en las maletas también venden las píldoras de iodo, que son para camping, también. Que si las pueden, eso no ocupa mucho espacio, no ocupa peso, las pueden ir a comprar y llevarlas a Puerto Rico, y también resuelve a muchas personas para poder limpiar su agua. ¿Sabes si en el aeropuerto en San Juan o algún sitio en San Juan hay centros de acopio donde estas personas que traen cosas las puedan llevar, que sea un sitio seguro, la agencia del gobierno, o hay que ir al centro de convenciones? Centro de convenciones donde ellos tienen el cuartel de... Sí, ahí están las cosas de FEMA, también hay suministros de la oficina de la primera dama. Yo diría que una persona que llegue a Puerto Rico, él solo o ella sola, con una maleta, vaya donde usted conozca, en cualquier pueblo, en cualquier lado hay gente que necesita. No necesariamente tiene que ir a un centro de acopio grande. No. Vaya donde usted conozca. Y tengo entendido que la gente se aparece en los pueblos y nada más que llega un carro y la gente sale de las casas y los recibe. Los recibe. Es como el sobrino mío me dice, como decía yo ahorita, que cuando llega a la isla, un pueblo de la isla, lo que tiene que hacer es mirarle los rostros y los puede identificar. Qué cosa más increíble, Dios mío. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Y aquí tengo, Eva Padilla contestó, el 17 de noviembre, salón de la Iglesia Unitarian Bedford Street en Stamford, de 7 a 12. Van a estar haciendo una colecta. Después me va a enviar más detalle. 7 de la Pero es el 17 de noviembre, Iglesia Unitarian en Bedford Street, de 7 a 12 de la tarde. Así que espero que vayan bien y que les vaya, que tengan éxito también. Ya estamos llegando al final del programa. ¿Qué más? Además de darle las gracias, también quiero compartirle el sentimiento de... Ustedes tienen un espíritu que es bien contagioso y se le pega a cualquiera, y me siento lleno del mismo. Es triste y es penoso ver nuestra isla en la condición en que se encuentra hoy, ver a los isleños teniendo que luchar tanto contra tantas cosas. Pero según me enseñó mis padres, especialmente mi mamá, dice: papi, René, siempre mira el lado bueno de las cosas. Todo tiene un lado bueno. Y yo pienso que Puerto Rico, el lado bueno debe de ser de que tenemos la oportunidad de recrear un Puerto Rico nuevo, de ver qué podemos hacer aunque estemos cortos de recursos. De poquito a poquito podemos lograrlo, pero hacer un Puerto Rico nuevo que sea mejor que el que hemos tenido. No es que el que hemos tenido esté muy malo, pero siempre hay oportunidad de mejorar y de levantar la porque va a dar más trabajo. Yo les deseo lo mejor, espero poderlos ver. Y a estas 3 damas que tengo aquí presentes frente a mí, les quiero dar las gracias. Si alguno de ustedes quiere despedirse del público. Muchas gracias. De verdad, nosotros nos sentimos
muy honradas de haber estado aquí, de tener la oportunidad de hablar con los puertorriqueños en Connecticut y con toda la audiencia, y le damos las gracias y le deseamos mucha suerte cuando vaya a Puerto Rico. Puerto Rico está lleno de muchos héroes y muchas personas que están ayudando, y ustedes son una de ellas. Le agradecemos muchísimo a La Voz Hispana por el momento que nos da. Para nosotros es un honor hacer lo que hacemos, así que muchas gracias, y a todos los que están escuchando, ayuden. No hay nada que sea muy poquito, todo ayuda. Todo ayuda, cualquier cosa que pueda hacer ayuda, no dejes de ayudar. Yo, por lo tanto, terminamos el programa hoy. Muchas gracias por su audiencia, por su interés en el programa y por haber estado con nosotros. Rieguen la voz, hay que regar la voz. Aquí habemos 4 personas regando la voz, ustedes son cientos. Rieguen la voz. El problema de Puerto Rico no termina, continúa, y tenemos que estar al tanto del mismo. No nos cansemos del mismo, porque ahí está la patria. Ahí está nuestra patria, ahí están nuestros familiares, ahí están nuestros amigos. Tenemos que estar con ellos y no podemos dar la espalda, es nuestra obligación. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo.